Un saludo cordial. Estoy aquí hoy en nombre del Departamento de Cultura y Arte de la Universidad Católica Boliviana San Pablo en La Paz para hablar en esta larga noche de museos sobre nuestros archivos de música colonial. Bolivia tiene una enorme riqueza en materia de archivos de música colonial. Tenemos el Archivo Nacional en Sucre, uno de los archivos más importantes, el más importante de Bolivia, de hecho, pero un archivo muy importante en América. Y tenemos también archivos de música misional. El más importante está en las misiones en Chiquitos, y tenemos también el archivo misional de Mojos, que es un archivo que ha ido creciendo en su dimensión. La riqueza musical que tenemos en todos estos archivos es muy significativa y hacen de Bolivia uno de los lugares de mayor importancia en lo que se refiere a la conservación de este tipo de riqueza. Es muy interesante poder hacer una comparación y la respectiva diferenciación de los materiales contenidos en estas dos clases de archivos. A esto le llamamos a los archivos que están contenidos, que se encuentran, por ejemplo, en el Archivo Nacional en Sucre, o se podría mencionar el archivo de La Paz, o el archivo de Cochabamba. Estos son archivos que le llamamos catedralicios, porque están ubicados normalmente en las catedrales, eran archivos de las catedrales, y esta música barroca boliviana se vendría a llamar la música barroca boliviana catedralicia. Es importante mencionar aquí también el trabajo de Carlos Seoane como investigador boliviano de toda la vida, que ha sido quien nos ha puesto en el camino de conocer esta música del repertorio colonial. Él junto con Andrés Eichmann tienen una publicación muy interesante, muy importante dentro de lo que es la música catedralicia, que se llama Lírica Colonial Boliviana. En contraposición a esta vertiente de música que poseemos, se encuentran los archivos de música misional, es decir, los archivos de música que contienen las obras que se produjeron, cantaron y reprodujeron de lo que se traía de Europa también en las misiones, en Chiquitos, en Mojos, en fin, en toda la zona, sobre todo de la parte baja de Bolivia, donde están concentradas estas misiones que hasta hoy permanecen en gran medida con su riqueza no solamente musical, sino también arquitectónica. Es importante notar cómo el desarrollo de la música en las ciudades tuvo un matiz y un cariz totalmente distinto al de las misiones. Podemos de alguna manera hacer una comparación, una diferenciación, pensando en que la música catedralicia, que hoy está mayormente contenida en el Archivo Nacional en Sucre, es la música de las ciudades, es una música más pomposa, más elaborada, más grandilocuente, mientras que la música contenida en los archivos misionales es una música más campestre, más tranquila, menos elaborada, con menos instrumentación, y entonces
es allí donde radica la belleza de la combinación de nuestra riqueza en estas dos vertientes. En la mayoría de los casos de la música catedralicia, tenemos la música que era traída o bien de Europa o los mismos compositores que llegaban. Por ejemplo, uno de los compositores más ilustres, que fue maestro de capilla en Sucre, es Juan de Araujo. Juan de Araujo es un compositor muy famoso que tiene mucho predicamento ya desde su permanencia en España, antes de venir a Sucre y establecerse allí y convertirse en el maestro de capilla y producir una enorme cantidad de obras de diverso matiz. Justamente de Juan de Araujo quiero mostrarles un bellísimo pequeño ejemplo de su maestría y del color maravilloso de las obras que él compuso. Este es un villancico muy hermoso que se llama Cayósele al alba. Cayósele al alba del pecho, siendo gigante tan niño se ve, que sobre las patas se deja caer. Por dar que decir y dar que entender, ay, 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 qué flor tan hermosa se tiene. Un rey poderoso que puede tener el cielo a su mando y el orbe a sus pies, permite que ofenda del aire. Ay, 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 qué flor tan hermosa se tiene. Buen modo, por cierto, dejarse a temer, temblar como niño desnudo en Belén, viniendo a la tierra su fuego a poner. Ay, 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 qué flor tan hermosa se tiene. Como el ejemplo de Juan de Araujo, hay muchos otros compositores que vinieron de Europa, de España básicamente, como Sebastián Durón. Y también, muy interesante, ver que ya en la ciudad, en Sucre, en el Sucre Potosí, aunque en Potosí curiosamente no hemos encontrado archivos de significación. Todo parece indicar que todo eso se lo llevaba a Sucre. No hay una evidencia muy clara sobre eso, pero siendo Potosí lo que fue durante la colonia, la verdad que resulta curioso que en Potosí no hubiera un archivo significativo, porque era un centro mundial. Pero bueno, de hecho también allí había actividad naturalmente musical, pero no tenemos noticia en Potosí de un archivo musical importante. Entonces, esta centralización en Sucre tenía como fuente primera a los músicos que vinieron de Europa y que se encargaban naturalmente de entrenar a los músicos locales para poder llevar adelante toda la actividad que estaba básicamente patrocinada por la Iglesia. De hecho, la música fue tomada por el conquistador español como una vía muy importante para la propagación de la fe católica.
y mediante ello, naturalmente, de la conquista en sí. Y esto se manifestaba muy fuertemente en estos lugares de las iglesias y también, naturalmente, de las misiones, de las que vamos a hablar en un momento más. Entonces, decía, hay los compositores españoles o europeos, digamos, que llegaron y que se afincaron aquí, pero bueno, eran de procedencia europea, pero hay también muchos músicos del lugar. Y quiero mostrarles un ejemplo muy interesante de una obra de Roque Chavarría. Es un compositor, digamos, criollo, que trabajaba muy talentoso y que trabajaba junto con, en el mismo tiempo que Juan de Araujo. Y él tiene un estilo muy, muy particular y me interesa hacerles oír este ejemplo de una obra que se llama Fuera, fuera, háganles lugar. Y este es un villancico que habla de cómo los españoles mismos están abriendo campo para decir que los indígenas pasen, porque es la Navidad, porque es el Día del Señor, el Día del Niño, en fin, y que nadie debería dejar de participar. Es muy interesante. Escúchenla. Fuera, 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 háganles lugar, que los indios vienen y no es novela. El que en el portal la perdida tribu, pues esa persona, además, que al pesebre vino todo diversión. Que al pesebre viene todo diversión. No bordes más por españolera, todos somos gente, hijos del alma, y la niño todos vinieron buscar, con perdón, no visten también animal. Oye, mula, disco, en Belén está, y Maraikumari, gentes modernas, todos somos mundo, hijos de la Aidar, no borres relleno, con su descendientes canales dejemos ya, celebrar al sol pues su claridad, para todos más hermosa, bella, luz y besada. Niño más lindo que compuso Trele, achalay, 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 últimi paso, achalay, 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 y aquí mi paso yo, achalay, achalay, como en su gloria descansó, sosiego y serenidad.
riqueza que tenemos fundamentalmente en el archivo de Sucre es muy importante, ciertamente, pero de alguna manera podemos decir que es, entre comillas, más común. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos el archivo de Cusco, el archivo de Lima, el archivo de Guatemala, el archivo en Puebla, en México, en fin, muchos archivos en América que contienen importante riqueza musical de la misma naturaleza. Nosotros en Bolivia poseemos, enfrente de todo esto, los archivos que llamamos misionales. Misionales, como dije antes, porque se refiere a toda la actividad musical que se hacía en las misiones. Es muy curioso pensar, comprobar, que Bolivia es el único país en el mundo que posee materiales de la música misional. ¿Por qué ha sucedido esto? Nadie puede explicarlo exactamente, aunque hay algunas pistas sobre eso, pero de hecho podemos pensar que las misiones de toda esa parte de Santa Cruz, Paraguay, Argentina, Brasil, en fin, se llamaban las misiones del Paraguay. Y sin embargo, por ejemplo, en Paraguay no hay una sola hoja de archivo, es decir, de música misional. Lo mismo en Argentina. En Argentina, una provincia actual de Argentina se llama Misiones. En fin, y ahí hay también ruinas, en fin, de misionales del tiempo de la colonia. ¿Por qué se produjo esta extraña situación de que en Chiquitos y en Mojos se conservaran las partituras? 250 años después las encontraron, y las encontraron a muchas en un estado tremendo, pero el trabajo que se ha hecho de restauración es verdaderamente admirable. Y cuando se llegó a esos lugares y se les preguntaba, porque ¿quiénes estaban a cargo de esas partituras cuando se empezó con el trabajo de recolección de ellas? Los cabildos indigenales. Es decir, las autoridades indígenas de Chiquitos y de Mojos y de toda esa zona eran los que resguardaban estas cajas, unas cajas de 200 años donde estaban las partituras de esta música. Y cuando se les preguntaba, decía, pero ¿y por qué guardaban esto? ¿Por qué han guardado esto? Y la respuesta era, porque es sagrado. Entonces, para ellos esto era sagrado. La característica de la vida en las misiones es muy, muy especial, porque a las misiones no tenían acceso ni siquiera los propios españoles, solamente gente autorizada podía llegar a las misiones, y por lo tanto los indígenas que estaban allí llevaban un régimen de vida totalmente distinto. No eran maltratados ni eran sojuzgados como el resto de los indígenas, por ejemplo en las minas, que era una cosa tremenda la manera en la que se utilizaba la mano de obra indígena en las minas, con una crueldad impresionante. Por eso es que esto de las misiones se convirtieron en una especie de pequeño Edén, donde todo estaba ordenado, donde la gente sabía sus deberes y trabajaban en comunidad para cultivar, para hacer, y como parte de toda esa vida en comunidad estaba naturalmente la música. Y los músicos se educaban allí mismo construían sus instrumentos. También quedan hasta el día de hoy en los pueblos misionales, se han restituido estos talleres de construcción de instrumentos. Es una cosa maravillosa. Entonces, nosotros con Coral Nova, cuando Piotr Nawrot llegó a Bolivia en el año 95, tuvimos la posibilidad de empezar con este movimiento de la música misional,
que afortunadamente se ha fortalecido de manera maravillosa. En el año 95 fue la primera vez que fuimos nosotros a las misiones en Chiquitos llevando su música, y ya antes, en el año 89, habíamos ido a Mojos llevando música de Zipoli y Cheruti, y que interpretamos en San Ignacio de Mojos. Entonces estas experiencias nos mostraron una muy poderosa vida espiritual, musical en estos lugares. Así como Jacinto Roque Chavarría hizo Fuera, fuera, háganles lugar, donde tiene algunos pedazos en quechua, en las misiones también se conocen varios ejemplos donde se utiliza el idioma nativo, el chiquitano. Y es aquí donde les voy a mostrar un par de ejemplos del requiem chiquitano, donde se cantan un par de himnos funerarios que están en lengua chiquitana. También es muy importante y muy interesante notar que el carácter de estos himnos funerarios no es un carácter dramático, no es un carácter en la visión que podríamos tener nosotros, que es muy oscura de la muerte. La visión de ellos de la muerte es una visión clara, es una visión distinta, porque estaban formados en la idea de que esta era una vida que estaba preparándose para la llegada al encuentro con Dios. De hecho, la absoluta mayoría, la casi absoluta totalidad de las obras que se encuentran en los archivos misionales son anónimas. Muchas traídas y transcritas de obras europeas, pero se presume también que varias compuestas por los propios músicos de los lugares, pero que no ponían su nombre porque estaban educados en la filosofía de que eso que ellos hacían era para la alabanza de Dios, no para la figuración del hombre. Y entonces todas esas obras están conservadas de autor anónimo. Escuchen por favor estos dos cantos funerarios del requiem chiquitano.
Ha sido este un repaso a vuelo de pájaro para tener una idea de lo que contienen nuestros archivos. Seguramente, si tengo suerte, se interesarán ustedes un poco más y tal vez podrán tratar de ir a buscar una información más profunda al respecto. Muchas gracias.